informante que presentó una denuncia contra el presidente Donald Trump hizo lo correcto. Eso fue lo que dijo el director interino de inteligencia de Estados Unidos ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Y el presidente de Irán aseguró que la diplomacia es la única manera de solucionar la crisis en el Medio Oriente. Desde la ONU, Hassan Rouhani instó a quienes acusan a Teherán de atacar las instalaciones petroleras sauditas a que presenten las pruebas. Detienen al menos 200 estudiantes en Indonesia luego de violentos enfrentamientos con la policía en Yakarta. Los jóvenes protestaban en contra de la revisión de leyes que consideran que podrían debilitar la agencia anticorrupción del país. A 5 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las autoridades mexicanas aseguran haberse comprometido a una investigación profunda para dar con el paradero de los jóvenes. Muy buenas tardes. Les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. La tensión en Washington parece ir en aumento a medida que pasan los minutos y se conocen además más detalles del informe del denunciante que además considera que Donald Trump usó su poder ejecutivo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses. Para el informante, la Casa Blanca intentó además ocultar el contenido de la llamada entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Este jueves, el director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, testificó ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes y dijo que el informante hizo lo correcto, que siguió la ley en cada paso que dio. Al ser interrogado sobre si el presidente Donald Trump le habría pedido revelar la identidad del denunciante, Maguire fue enfático en su respuesta. Contestó, no. Mientras, el presidente Donald Trump, visiblemente molesto desde la base aérea conjunta Andrews en Maryland, criticó al presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff. Escuchemos parte de sus declaraciones. Pero Adam Schiff no habla de Joe Biden y de su hijo, que se va con millones de dólares de Ucrania y luego millones de dólares de China. Cuando se van con un negocio rápido, con millones de dólares. No habla de Joe Biden destituyendo a un fiscal. Y si ese fiscal no se le va a dar dinero de Estados Unidos a Ucrania. Ellos no hablan de eso. Vamos ahora de inmediato hasta Washington. Desde allí nos acompaña, como siempre, Yone Molinares. Yone, muy buenas tardes. Bueno, distintas han sido las reacciones a esta audiencia y como podíamos ver, el presidente Donald Trump muy molesto ante lo que está pasando. Claro, es que está muy claro para los demócratas que acá hay una evidencia de un abuso de poder que puede realmente poner al presidente en problemas, mientras los republicanos están tratando de defender al presidente de alguna forma. Pero la verdad es que, Mariana, la llegada de esta récord o esta transcripción a medias, más o menos, que llegó ayer de parte de la Casa Blanca y la entrega hoy de parte del director nacional de inteligencia de la queja formal, la parte desclasificada, pues y las dos tienen una relación con la otra, pues es bastante claro que el presidente tuvo una conducta pues a todas luces inapropiada y que lo puede poner en problemas serios. ¿Qué es lo que pasó hoy? El director nacional de inteligencia tuvo que explicarle en público a los congresistas de la Comisión de Inteligencia por qué se demoró en entregar esa queja. Y él dice que simplemente como se trataba de un asunto que involucraba al presidente y no era un asunto interno de inteligencia, de personal de inteligencia quejándose de algo interno de los protocolos de inteligencia, pues él tenía que buscar la directriz de la Casa Blanca, que vieron que no era necesario y que tampoco había razón para entregársela al Congreso. Pues los demócratas insisten que ahí hubo algún problema de juicio de parte de Maguire, pero de todas formas el mismo director de inteligencia se defendió durante las 2 horas de audiencia. Esto fue parte de lo que pasó. Entonces yo no recibí ninguna instrucción de nadie. Yo estaba tratando de seguir el proceso y la ley según se ha escrito. Yo tengo que
cumplir con la ley como es y no como la gente quiere que sea. Y si no, hubiera sido mucho más fácil para mí. Le estoy preguntando ahora sobre el informante. Creo que el informante hizo lo correcto, siguió la ley a cada paso. Entonces, ¿por qué, director, cuando el presidente lo llamó pirata político, por qué usted se quedó en silencio? No me quedé callado, señor presidente. Emití un comunicado a mis trabajadores de que mi compromiso con la ley de los informantes y voy a dar protección a la comunidad de inteligencia. Pues eso fue lo de la audiencia. Después la presidenta de la Cámara de Representantes habló y dice que parte de lo que dice esta denuncia, por ejemplo, en donde se utiliza o se habla de que varios en la Casa Blanca intentaron mover esta transcripción a un servidor ultra secreto para que nadie pudiera acceder a ellos, pues eso simplemente es encubrimiento, o sea, para ellos es otra prueba más de serios problemas que tiene el presidente en este momento. El presidente pues dice que es una cacería de brujas. Mariale. Un momento muy difícil, ciertamente el que está viviendo también el director interino de Inteligencia Nacional, lo que le ha tocado enfrentar. Te pregunto, Ione, dos cosas. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es la próxima parte? El siguiente paso. Y también, por otro lado, ha dicho la Casa Blanca si va a revelar o va a publicar la transcripción de la primera llamada que el presidente Donald Trump ayer anunció, pues que también le gustaría que hicieran pública, no solamente entre él y el presidente de Ucrania, sino también entre el vicepresidente y el mandatario ucraniano. Pues mira, lo primero es que en términos de qué va a pasar en este momento, los congresistas están ya divididos en 6 comisiones diferentes y ellos van a seguir estudiando de aquí en adelante. Digamos que va a haber un medio espacio a toda esta locura que hemos vivido esta semana porque ya los congresistas se van mañana por 2 semanas en un receso y ya no regresarán sino hasta de pronto ahí bajen un poco las aguas de todo lo que ha pasado en estos días. Y en el otro, eso dependerá de seguramente qué pueden pedir los congresistas. Tal vez la Casa Blanca no esté muy digamos, animada de seguir dando información y seguir dando evidencias y pruebas que seguramente los pueden terminar afectando y mucho más al presidente. Pero esa es la preocupación de muchos, porque dentro de la Casa Blanca dicen que al presentar la transcripción de esta llamada, abrieron la puerta para que los demócratas sigan pidiendo información que debe ser confidencial y que debe ser de uso exclusivo del Ejecutivo. Y ellos dicen, ese es el gran problema de dar demasiada información y no contenerla más o menos de lo que ellos querían hacer. Ione, lo que quiere decir que así los congresistas se vayan de receso por 2 semanas, la investigación continúa. Claro, sí continúa, pero no con la misma animosidad de los últimos días. Ni hablar. Y tú lo sabes muy bien que los has estado reportando, bueno, constantemente. Muchísimas gracias, Ione, por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Cómo no? Y ahora le damos la bienvenida a Octavio Pescador, él es colaborador de CNN y analista político, también profesor de la Universidad de California. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, María. Profesor, ¿qué tan cerca está realmente el presidente Donald Trump de un juicio político? Bueno, ya Nancy Pelosi lo anuncia. Veo muy difícil que se eche para atrás en su dicho y además hoy dice muy categóricamente, esto es prueba de encubrimiento. Y recordemos que fue precisamente el encubrimiento lo que finalmente tumbó a Richard Nixon, que decidió salirse antes de perder toda respaldo. Un Nixon que cuando sucedió eso, que cuando sucedió eso tenía altos índices de popularidad, lo mismo que alega ahora Donald Trump, dice que sus encuestas están muy bien. Pero hay algo que me llama la atención y ya que menciona a Nancy Pelosi, constantemente el presidente Donald Trump tiende a decir que se vio acorralada, que no pudo con la presión de los demócratas. ¿Considera que es así? Completamente, porque la bancada insurgente, los jóvenes, aquellos que son muy progresistas en términos del medio ambiente, liderados por Alexandra Ocasio-Cortez, habían dicho, ¿qué clase de legitimidad tiene un líder que tiene miedo a poner al presidente a enfrentarse a la justicia, al menos a la justicia política, a un juicio político? Entonces esto, y de la forma en la que lo dicen, se nota mucho. Vamos a dejar todo el resto de las investigaciones por un lado y nos vamos a enfocar en este encubrimiento.
en mantener los documentos en una caja de seguridad en la que no deberían de estar y ser renuentes a dárselos al Congreso. Entonces, después de haber querido o haber la intención de la bancada insurgente ser precisamente cualquier tipo, el expediente Mueller, cualquier tipo de investigación, que son muchísimas, la causa para un juicio político, finalmente encuentra ella, Nancy Pelosi, algo para poder concederles lo que le han pedido y mantener su liderazgo. Y por supuesto hay una acusación, pero tiene que haber las pruebas para que pueda iniciar en dado caso ese juicio político. Por eso se está dando esta investigación. Le pregunto, en su opinión, para el presidente Donald Trump es una conversación completamente normal. Para los demócratas en este caso y para Nancy Pelosi e inclusive para el informante, pues se infringió la ley. ¿Por qué? Porque el presidente trató de usar su poder como presidente de Estados Unidos para que otro país influyera en las elecciones de Estados Unidos al investigar o al pedir un favor al mandatario ucraniano para que investigara no solamente el hijo de Joe Biden, sino a Joe Biden, su contrincante político ahora. ¿Usted cree que hay basamento para esto entonces, para este inicio de investigación? Ya recorrimos esta pista en alguna ocasión anterior y lo que sucede es que Trump va a decir, yo no le dije, te ordeno que hagas eso, número uno. Número dos, en ningún momento se dice, voy a retener la ayuda si no haces esto. Que esa sería la base, como el análogo con Mueller, el delito. Y no hay delito. Los republicanos ya abiertamente han dicho, y no ha habido uno solo, salvo uno que otro, y de una forma muy tibia, que diga, sí, el presidente hizo algo terrible y vamos a darle la espalda y vamos a votar en contra de nuestra bancada y vamos a destituirlo. Hagan lo que hagan los demócratas, en este momento no van a poder hacer nada para contravenir lo que va, y ya salió a decir, si se fijan ayer desde el tono de voz y la imagen que mandó Trump ayer, fue muy tenue, muy atenuado, muy, digamos, hasta haciéndose casi la víctima de esta cacería de brujas por parte de los demócratas, pero hoy no, de lo que sea. Hoy no, hoy se veía visiblemente molesto al hablar precisamente de todo lo que sucede. Y quiero saber su opinión también con respecto a Giuliani. Giuliani es el abogado personal de Donald Trump. ¿Por qué tendría que estar involucrado en dado caso en una investigación o tener información de una investigación que se realizaría en dado caso en otro país, o como Donald Trump pidió el favor? ¿Me pudieran hacer el favor de seguir con esta investigación y mandar entonces él a Giuliani e inclusive pues al fiscal, se me fue por un momento el nombre, disculpen. Giuliani. Bueno, sí, en este caso Giuliani, que es el exalcalde de Nueva York, que es el abogado personal, pero también el fiscal general de Estados Unidos. Barr, sí. Bueno, hoy Trump sale peleando porque pues ya ayer semióticamente manda un mensaje muy claro. Ayer a su base se le pone, oye, qué mal están haciendo hasta el presidente nuevamente. Hoy ya sale combativo, ya lo había hecho el día anterior. Oigan, ¿por qué no preguntan qué estaba haciendo Biden? ¿Por qué no preguntan de dónde ha sacado la riqueza su hijo en un lugar, en otro lugar? Está en la línea de campaña y esto lo pueden arrastrar meses. No van a decir, nadie, pueden decir muchas cosas de Trump, pero lo que no van a decir es que la política ha hecho un espectáculo. Y estamos siguiéndolo día a día, qué está diciendo, cómo lo está diciendo. A él en este momento le conviene lo que está pasando siempre y cuando no encuentren algún delito, porque eso es lo que le preocuparía. Él está acostumbrado a los pleitos legales, así ha ganado muchas cosas y ha impuesto su voluntad en el mundo de los negocios. Y hasta el momento lo está haciendo así en el mundo de la política. Y Barr ya demostró que está de su lado y va a ejercer todo el poder que tenga para respaldar a su jefe. Así se juega en estos lugares. Dicen, la política es un deporte de contacto. Y de lealtad, dirían algunos. Esto parece en parte, profesor, no sé si usted coincide conmigo, una especie de déjà vu, donde ahora Donald Trump está hablando mucho de lo que deberían estar haciendo para investigar a su contrincante político. Lo único que cambia es, antes era Hillary Clinton, ahora es Joe Biden. Vamos a ver qué sucede. Muchísimas gracias por acompañarnos, Octavio Pescador, colaborador también de CNN en español y analista político. Buenas tardes.
Espero sus comentarios, como siempre, en mi cuenta en Twitter, @RequenaCNN. La etiqueta es Panorama Mundial. Y cuando regresemos al programa, pues el presidente de Irán dijo ante la ONU lo que considera sería la única solución posible para resolver el conflicto en el Medio Oriente. ¿De qué se trata? Les contamos más adelante. Y en Indonesia, las autoridades detuvieron al menos 200 estudiantes de secundaria. Les contamos más cuando regresemos a Panorama Mundial. En la sede de las Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Iván Duque, entregó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, un dossier sobre Venezuela. En tanto, tras las restricciones que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a funcionarios del régimen de Maduro, la delegación venezolana asiste a la Asamblea General con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez a la cabeza de la delegación. Pero vamos de inmediato con Gilbert Vega, que nos acompaña desde Nueva York, específicamente desde la sede de las Naciones Unidas, con más información. Gilbert, muy buenas tardes, un gusto saludarte, una semana muy intensa definitivamente con información. ¿Qué nos puedes decir de la jornada de hoy? Pues María Alejandra, a propósito de ese documento que estás mencionando, pues ese documento se titula Amenazas a la Seguridad Nacional. El presidente de Colombia, Iván Duque, se lo entregó en una reunión esta mañana al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Él dice, este es un documento que demuestra, de acuerdo con el presidente Duque, la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con carteles colombianos que atentan contra el pueblo colombiano. Y hace pocos minutos también publicó en su cuenta de Twitter pues algunas referencias gráficas y mapas que hacen referencia a algunos de las pruebas que dice el presidente Duque pues están en ese documento. Dice que muestra operaciones guerrilleras en la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela, y también dice que cabecillas y estructuras del ELN y de disidencias de las antiguas FARC pues están delinquiendo desde Venezuela para atentar e intentar desestabilizar a Colombia. El presidente Duque pues ha hecho estas denuncias ayer durante su intervención en la Asamblea General, y estamos atentos precisamente a la respuesta a propósito de ese tema de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, del cuestionado presidente Nicolás Maduro, quien está en la lista de los líderes del mundo que están hablando aquí en este foro de la Organización de Naciones Unidas. Por supuesto estaremos llevando esa respuesta también. Pero otro de los discursos que también tuvimos el día de hoy fue uno de los debutantes, el joven presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien comenzó su discurso sacando su teléfono celular, tomándose un selfie, una fotografía, y de esta manera empezar a hablar de la tecnología, defender las redes sociales y defender, digamos, la modernidad. Dice pues que esta es la forma en que él está haciendo las cosas en su gobierno en El Salvador, que quiere, digamos, cambiar esa vieja política obsoleta, y que las Naciones Unidas también debería empezar a hacer lo mismo. Esto fue lo que comentó. ¿Por qué aquí seguimos haciendo las cosas como siempre? Este último es el principal motivo por el cual tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes. Porque en el pueblo de El Salvador nos cansamos de hacer las cosas de la forma obsoleta, que no hay resultados, y decidimos hacer las cosas diferentes. Yo creo que la ONU debería empezar a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que debemos hacer como comunidad internacional? No para rescatar el formato de esta asamblea, porque ya es muy tarde, es más, ya es obsoleta. Debemos de aceptar que el mundo ha cambiado, que el mundo siempre está cambiando. Y así en este marco pues continúa este debate general de la Asamblea de Naciones Unidas, la edición 74. Aquí vemos todavía algunos de los jefes de Estado y del gobierno, ya algunos jefes y líderes del mundo que no vinieron enviaron a sus vicepresidentes, a sus cancilleres, y ya pues empieza a corresponderle el turno pues a estas personas, turnos que van a continuar pues en la tarde de hoy, y algunos también este viernes aquí en la ciudad de Nueva York, María Alejandra. Gilbert, muchísimas gracias. Estaremos atentos, por supuesto, a lo que tenga que decir Delcy Rodríguez. Buenas tardes. Gilbert Vega desde Nueva York. Y precisamente allí, en Nueva York, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseguró que la diplomacia es la única manera de solucionar la crisis en el Medio Oriente, y negó la participación de su gobierno en los atentados en contra de las instalaciones petroleras en Arabia Saudita la semana pasada. José Levi nos tiene toda la información desde Jerusalén. Si bien no hubo una reunión directa del presidente Donald Trump con su homólogo iraní, Hassan Rouhani,
sí que se intenta ver si a pesar de todo puede haber habido algún tipo de avance hacia negociaciones directas entre ambas partes. Vemos que Rouhani aseguró que desde luego estaría su país dispuesto a negociaciones con Estados Unidos si en Washington levantan las sanciones contra su República Islámica. De su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, habla de una semana productiva en este tema, especialmente en lo que respecta a coordinar las posturas de Estados Unidos con sus aliados europeos. También asegura Pompeo que está dispuesta Estados Unidos a un acuerdo con los iraníes y que algo así depende de las posturas que adopte Teherán. Pero junto a esto vemos que el líder supremo de esta República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, aseguró que para su país no hay otro más aborrecido que Estados Unidos. Asegura que inclusive es más aborrecido que el ente sionista, refiriéndose a Israel. José Levi, CNN, Jerusalén. La atmósfera en el Parlamento británico es tóxica. El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, dice que nunca antes en su trayectoria como servidor público había visto una situación similar. La oposición sostiene que Boris Johnson alimenta una cultura que normaliza el extremismo. También critican su comportamiento y su lenguaje incendiario y lo acusan de ahondar en la división como táctica política. Por eso le piden que modere su lenguaje. Durante la acalorada reanudación de sesiones del Parlamento, Johnson se refirió a la ley que lo obliga a llegar a un acuerdo de Brexit como una ley de rendición o traición. Y llegó incluso a decir la mejor forma de honrar la memoria de una diputada laborista asesinada en 2016 era ejecutar el Brexit. La diputada, sin embargo, era pro-europea. De la Unión Europea. Francia se despide de Jacques Chirac. El expresidente falleció este jueves a los 86 años en París. El lunes será una jornada de duelo nacional en el país en honor al hombre que escribió un trozo de la historia francesa combinado aciertos y errores también. La partida hizo que la Torre Eiffel se quedara a oscuras. Con este gesto simbólico, el icónico monumento homenajeó al experimentado político, a quien el presidente Emmanuel Macron definió como un hombre de Estado que supo presentar o representar a Francia en su diversidad y complejidad. Jacques Chirac era un rostro familiar para los franceses. En su haber acumuló más de 40 años de trayectoria política, llegó a lo más alto del poder y supo de sus entresijos. Pero quienes lo conocieron dicen que nunca olvidó sus raíces. Las puertas del Palacio del Elíseo permanecerán abiertas para que los franceses que así lo desean expresen sus condolencias. La incursión política de Jacques Chirac comenzó en los 60. En 1974, elegido primer ministro. Luego, en 1977, pasó a ser el primer alcalde de la capital francesa, elegido por sufragio universal. Chirac fue alcalde de París durante 18 años. En 1995, conquistó la cima política francesa al ser elegido presidente de la República, cargo que revalidó en las elecciones de 2002. El mismo año en el que sobrevivió un intento de asesinato. La meteórica carrera de Chirac se eclipsó en 2011 cuando fue declarado culpable de cargos de abuso de confianza, apropiación indebida de fondos públicos y uso ilegal de un cargo político. En Indonesia, la policía detuvo a unos 200 estudiantes de secundaria que protestaban contra las modificaciones de varias leyes. Entre estos proyectos de ley está la reforma al Código Penal que podría debilitar el trabajo de la Agencia Anticorrupción, según sus críticos. De acuerdo con la Jefatura de Relaciones Públicas de la Policía de Ankara, los manifestantes estaban frente al Parlamento y arrojaron piedras a los agentes que custodiaban las instalaciones.
Al menos 11 personas murieron debido a las fuertes lluvias en la ciudad de Pune, en el oeste de la India. También se han reportado 6 personas desaparecidas y más de 28.000 evacuados. Pune ha recibido esta temporada de monzones más lluvias de las esperadas por el momento. Las autoridades anunciaron que permanecerá en alerta por el mal tiempo. Y nos vamos hasta Hong Kong, porque allí las autoridades aduaneras incautaron unos 18 kilogramos de droga aún no identificada a 2 miembros de una tripulación aérea. Según un comunicado gubernamental, la policía aseguró que el valor en el mercado de la supuesta cocaína incautada es de unos $3 millones y que es el mayor cargamento de droga en poder de una tripulación en una década. Las autoridades no confirmaron a que la aerolínea perteneciera, o a qué tipo de aerolínea pertenecían los tripulantes detenidos. Y a propósito de Hong Kong y de sus turbulencias políticas, la presidenta ejecutiva, Carrie Lam, instaló el diálogo con 130 ciudadanos escogidos al azar. Se trata de un esfuerzo por conjurar la crisis que estalló hace 4 meses. Lam dijo ser consciente de que muchos ciudadanos han perdido la confianza en ella, pero que el objetivo es propiciar un cambio en Hong Kong, aunque no se extendió en los detalles. Y cuando regresemos, han pasado 5 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y todavía no se sabe qué ocurrió con ellos. Pero las autoridades mexicanas anunciaron una nueva estrategia. Los detalles en breve. El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó al líder cubano Raúl Castro por implicación en graves violaciones a los derechos humanos. La medida prohíbe la entrada de Castro a Estados Unidos, al igual que a sus hijos. El documento acusa a Castro de supervisar un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos y mantiene a más de un centenar como prisioneros políticos. Y también lo responsabiliza de respaldar al régimen de Nicolás Maduro. En México, a 5 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las autoridades ofrecieron una recompensa para dar con su paradero. Así lo informó en conferencia de prensa el subsecretario de Derechos Humanos del país, Alejandro Encinas. La recompensa es de unos $77,000 para quien brinde información confiable acerca de su desaparición. Y se anuncian luego de que los operativos de búsqueda efectuados en más de 120 puntos hayan fracasado en dar con resultados positivos. Los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos de inmediato con Krupskaya Liz desde Ciudad de México. Krupskaya, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Panorama Mundial. Y bueno, los investigadores policiales siempre suelen decir que en estos casos, mientras el tiempo pasa, la verdad huye. ¿Qué posibilidades hay de que esta vez se haya una respuesta concreta para los familiares de los desaparecidos? Pues justamente, María Alejandra, lo dices bien, esa es la gran conclusión luego de estos dolorosos 5 años. ¿Hacia dónde van a reorientarse las investigaciones? Pero antes, María Alejandra, te quiero decir, estamos aquí en el Ángel de la Independencia, donde en estos momentos justamente se está desarrollando una misa con la que da inicio este día de recordación de estos 5 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Justamente hasta aquí han llegado muchas personas que van a acompañar a los padres de estos 43 jóvenes. Tenemos con nosotros a José Luis, que está asistiendo aquí a este evento y seguramente participará en la marcha. José Luis, ¿por qué venir este día aquí a acompañar a los padres de familia? Yo vengo cada año a apoyar a los 43 de Ayotzinapa porque el gobierno no ha resuelto nada. Cada año vengo yo a participar en la marcha de los 43. ¿Usted cree que ha sido importante este apoyo de la gente para que se continúe con las investigaciones? Así es, para que se investigue y se resuelva el problema de los 43 de Ayotzinapa. Bueno, pues muchísimas gracias. Sin duda alguna también, María Alejandra, han dicho
lo señalabas tú al inicio, ha sido un día importante porque se ha dado una reformulación de lo que han sido las investigaciones que se habían llevado hasta entonces. Si te parece, escuchemos un poco de lo que dijo el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, esta mañana sobre esto. Y refrendamos los compromisos para otorgar recompensa de 1.500.000 pesos para aquellas personas que nos den información fidedigna y verificable de los estudiantes desaparecidos, y particularmente reiterar la oferta de una recompensa por 10 millones de pesos a quien informe sobre el paradero de Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales perpetradores involucrados en estos hechos de desaparición forzada en el Estado. Lo que están hablando, María Alejandra, es una reformulación, te decía, de la investigación. Será una investigación por desaparición forzada, y en la que señalan las autoridades esta desaparición forzada ha sido a manos de los agentes del Estado mexicano. Así las cosas, 5 años después, María Alejandra. Y la gente, pues por supuesto, está allí para seguir recordando, y no solo eso, exigiendo justicia. Muchísimas gracias, Cruz Cayelis, por acompañarnos desde Ciudad de México. Buenas tardes. Y vamos a continuar allí, en México, porque en el estado de Oaxaca decidió despenalizar el aborto. La medida fue aprobada en el Congreso del Estado por 24 votos a favor. Con esta aprobación, esta se convierte en la segunda entidad del país después de la Ciudad de México en despenalizar el aborto. La reforma al Código Penal estatal permitirá la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, pero además que sea permitido por la propia voluntad de las mujeres. Anteriormente solo era legal si se argumentaba un caso de violación. Esta norma sigue vigente en el resto del país. En las próximas décadas, las inundaciones serán recurrentes en ciudades como Nueva York o Shanghái. Es el resultado de un drástico aumento del nivel del mar. Un estudio de la ONU calcula que para 2100 el aumento del nivel de los océanos podría llegar a 60 centímetros. Eso con una reducción de los gases de efecto invernadero. Si no se toman medidas, los científicos prevén un crecimiento del nivel del mar de más de 1 metro. El satélite de la NASA, TESS, considerado un cazador de planetas, hizo otro descubrimiento en el espacio. Encontró que una estrella del tamaño del Sol ha sido destruida por un agujero negro supermasivo. Es un agujero a 375 millones de años luz de distancia en la constelación de Volans, que pesa casi 6 millones de veces la masa del Sol. El satélite TESS fue lanzado en abril de 2018 y ha continuado el legado de la antigua misión Kepler, que se dedicaba a identificar exoplanetas. Y cuando regresemos, los deportes. Las Chivas de Guadalajara cambian de timonel. Les contamos más en breve. Luis Gerardo Bucci ya está aquí con nosotros en Panorama Mundial. Vamos a estar hablando de deportes. Muy buenas tardes, Luis Gerardo. Hola, Mariale, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Y pues bueno, vamos a hablar de fútbol mexicano, porque uno de los equipos más populares quizás cambió de técnico. ¿Qué nos puedes decir? Así es, se trata de las Chivas, que estaban pasando por un muy mal momento, y en definitiva la directiva, a las puertas del clásico que se va a disputar frente al América este fin de semana, decidió cambiar de técnico. Vamos a comenzar con esto, porque en el fútbol mexicano hay cambios específicamente, como decía María Alejandra, en uno de los equipos más importantes de ese país. Las Chivas jugarán el Clásico Nacional ante el América el sábado, y quizás el nuevo técnico no tendrá mucho tiempo para trabajar, pero la directiva del rebaño fue en lo último que pensó para despedir a Tomás Boy. En su cuenta de Twitter, el equipo de Guadalajara anunció tanto la despedida de Tomás Boy como la bienvenida a Luis Fernando Tena, quien ya se encuentra en la capital tapatía para ser presentado este jueves en la tarde. El partido frente al América será en el Estadio Azteca. Las Chivas marchan en el puesto 15 de la tabla con apenas 11 puntos, producto de 3 triunfos, 2 empates y 5 derrotas. El saldo de Boy, en definitiva, en la campaña. Además, el rebaño se encuentra penúltimo en la tabla porcentual del descenso.
Bueno, Luis Fernando Tena tiene 61 años y una amplia experiencia en el fútbol mexicano. Empezó dirigiendo al Cruz Azul y, por cierto, fue la última vez que la máquina salió campeona de la Liga en 1997. También entrenó a los Tecos, al Morelia, al que sacó campeón en el 2000, al Santos, a los Jaguares de Chiapas, al América, al León, decíamos, y al Querétaro. Tena, además, ha pasado por la selección en varias categorías y fue campeón de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Bueno, Luis Gerardo, pero si te parece, vamos a pasar del fútbol al otro deporte que me gusta seguir mucho, por supuesto, y es el béisbol. Creo que no es secreto, todos lo saben. Estamos pues ya a punto de finalizar la temporada regular. Viene la postemporada. ¿Qué podemos esperar? Bueno, ya están definiéndose los últimos cupos para el comodín y también cómo se van a entablar los playoffs de acuerdo a los equipos que clasifiquen justamente en las posiciones de comodín y las que están peleando en las divisiones centrales de cada una de las ligas, ¿no? ¿Cuáles ves más fuertes? Para ganar la serie, quizás para la Serie Mundial. Para ganar la Serie Mundial a mí me gustan los Astros. Bueno, vamos a ver qué pasa. Me parece un equipo muy completo y muy sólido, fuerte y tiene muy buen picheo. Bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si se repite. Así es. Bueno, se están definiendo, como decíamos con María Alejandra, los últimos cupos para clasificar a la postemporada. Por ejemplo, en la Liga Americana existe una lucha apretada por el comodín para clasificar a los playoffs y 3 equipos se disputan 2 cupos. Me refiero a los Atléticos, a los Rays de Tampa y a los Indians de Cleveland. En la Nacional solo falta por definir los emparejamientos y la duda pasa por saber si los Brewers van a mandar a los Cardinals a pelear por el comodín ante los Nationals o en definitiva se pueden quedar con la división. Y precisamente un jugador de los Cardinals es parte de un programa especial que estamos preparando en Deportes CNN para el comienzo de la postemporada. Se trata de Yadier Molina, quien habló sobre lo que significa jugar una serie mundial. Lo mejor, pienso yo que es lo mejor del mundo. Pienso yo que tú estás trabajando desde febrero hasta noviembre y a lo último pues coger ese trofeo lleno de cerveza y de champán puede ser el mejor feeling que hay. Yo pienso que para eso que uno trabaja y es lo mejor que uno puede, aparte de tus hijos obviamente, pues es lo mejor que uno puede vivir. El próximo lunes nos acompañan, por favor, para ese programa especial de la postemporada de las Grandes Ligas. Vamos a analizar junto a Miguel Rojas, veterano de los Marlins, cómo llegan los equipos para tratar de alcanzar el Clásico de Otoño. Tendremos además de Yadier Molina a otras figuras latinoamericanas en las Grandes Ligas, como Juan Soto. La cita para Camino a la Serie Mundial es este lunes a las 11:30 de la noche, hora de Miami. Bueno, y antes de despedirme, María Alejandra, te cuento que Shakira y Jennifer López van a cantar en el Super Bowl. Imagínate ese show, ese halftime, ese medio tiempo del Super Bowl va a estar, estoy segura, pues, por lo menos muy entretenido. Ambas ya tienen experiencia en mundiales. Además, así que vamos a ver qué sucede entonces con este Super Bowl. Y por cierto, con respecto al béisbol, si no me equivoco, el año pasado fue los Medias Rojas de Boston. Sí. En el año anterior fue que fueron los Astros. En el 2017. Exactamente. Y bueno, vamos a ver ahí que estábamos viendo, por supuesto, pitcher de San Luis. Creo que se enfrenta con los Bravos de Atlanta, pero todos los detalles los vamos a tener el lunes entonces. Así es. Vamos a ver. Programa especial. Ajá, vamos a estar atentos. Gracias, Luis Gerardo. Ustedes no se muevan, ya regresamos con más. Jeff Bezos cree que la tecnología de reconocimiento facial necesita ser regulada. Por eso, el presidente ejecutivo de Amazon anunció que la compañía trabaja en un conjunto de propuestas enfocadas a aplicarse masivamente. Y eso incluye Recognition, la tecnología de reconocimiento facial de Amazon, que no escapa a las críticas sobre posibles violaciones a las libertades y derechos civiles. Y aprovecho para agradecer los comentarios de todos ustedes a través de las redes sociales. Y leemos ahora el de LP Víctor Palencia, que nos dice, ¿será este el principio del fin? ¿Se puede catalogar como el juicio político del siglo? Será interesante ver cómo los demócratas se irán con todo contra Donald Trump. Habrá elecciones, el año que viene es cuando están las elecciones. ¿Podrá más la popularidad o la veracidad? Se pregunta LP Víctor Palencia. Nos dice por acá Jeremy Falcón Flores, Estados Unidos tiene que imponer nuevas sanciones más severas contra Irán.
Él es el responsable de los ataques a refinerías. Hay que tener en cuenta que Irán es el eje del mal y si ocurre conflicto en el Golfo Pérsico, solo él será el culpable de todo. Es la opinión entonces de nuestros televidentes sobre distintos temas que hemos tenido hoy aquí en Panorama Mundial. La invitación ahora es para que se queden en sintonía de Directo USA con Juan Carlos López. Por supuesto, mucha información desde Washington y allí tendrán todos los detalles. Gracias por la compañía y a todos muy buenas tardes.